Buenas tardes, compañeros. Les reciban todos un cordial saludo. Vamos a realizar la entrevista en el día de hoy. Los compañeros que nos acompañan son Isaías Guzmán Vega, Camila Rincón y mi persona, Nivis Negrete. El profesor que nos está acompañando hoy es el doctor Edil Melo Jaimes, con maestría en ciencia física y con un doctorado en ciencias de la educación. El profesor Edil Melo Jaimes ya él se encuentra ubicado en la institución educativa Soledad Román de Núñez y también en la Universidad de Cartagena, el cual con sus estudiantes tiene una participación en el grupo de ondas con varios proyectos. Al igual él nos estará hablando más adelante de esos proyectos. Y igual hay una inclusión porque en el proyecto hacen parte niños sordos. Tiene niños sordos y tiene niños oyentes. Bueno, compañero Isaías, le damos la bienvenida al profesor Edil y puede continuar con las preguntas. Muchas gracias, compañera Nivis. Bienvenido, doctor Edil. ¿Cómo ha pasado? Muy bien, Isaías. Muy buenas tardes para todos. Bueno, primero queríamos preguntarle con respecto a algunas estrategias para aplicar en la actividad docente. La primera pregunta que queríamos hacerle es la siguiente. En su opinión y mediante su experiencia, ¿cuáles son las tecnologías más relevantes para la innovación y evolución de la educación en Colombia? Bueno, Isaías, las estrategias más significativas para aportar en la educación en Colombia están ligadas a satisfacer las necesidades que tenga cada uno de los individuos a educar. Por lo que es importante dentro de la innovación educativa utilizar recursos que el estudiante, tanto en su proceso de aprendizaje como en el proceso de formación, que son totalmente independientes, que estén dirigidas hacia primero el dominio del mismo docente y segundo, la trayectoria que tiene la adquisición de ese conocimiento. Entonces, no podemos trabajar, digamos, una estrategia de innovación educativa como una realidad aumentada o unos sistemas de control o comportamientos dirigidos a solamente manifestar un cambio o por un lujo, como lo podemos decir, de una manifestación de un lujo, de un recurso tecnológico, sin tener antes un resultado propio del aprendizaje o la transformación que se desea hacer en el aula con esa nueva estrategia. Entonces deben estar muy ligados. Más que una cosa o la otra, debe estar dirigido siempre es el trasfondo que maneja la innovación educativa dentro del aula. O sea, no debemos de vincular cada una de estas tres transformaciones. Así es, muchas gracias. Segunda pregunta, ¿cuál sería la estrategia a aplicar para la integración de las tecnologías en los procesos educativos? ¿Cuál considera que es la mejor estrategia que podemos aplicar? Ok, cuando hablamos de innovación educativa, lo que hacemos es un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando le damos ese cambio significativo, hablamos de la mejor estrategia, como les mencioné en la primera pregunta, es el completar, o sea, tener una cantidad de variables de estudio dentro del aula para llevarla a un mejor resultado. A veces la estrategia de innovación está ligado más, digamos, a la parte de flexibilización. O sea, que podemos utilizar rasgos tan importantes como lo empírico,
o sea, la experiencia. 2, el dominio del estudiante hacia las nuevas tecnologías. Y 3, las habilidades que él desarrolla. Te lo explico. Digamos, veía que en la pandemia lo que más favoreció a algunos jóvenes, digamos, estratos altos, era que tenían los recursos. En los estratos bajos, lo que más encontramos es que no tenían los recursos, no tenían la conectividad. Entonces, si eso lo traemos ahora a nuestro beneficio, encontramos que los muchachos, cualquiera que sea, vinieron, o sea, yo sí, desde que lo doy en diferentes áreas y grados, o sea, matemática, física, tecnología, me encuentro que los estudiantes vinieron con más falencias, o sea, todos perdimos en ese tiempo. Y ahora hay más deficiencias, más ausencia de conocimiento y menos práctica referente a un conocimiento específico. O sea, decirte cuál es la mejor estrategia, antes de llegar a utilizar la mejor estrategia, primero hay que identificar cuál es la mayor, responder a esas 3 variables que te mencioné anteriormente. Entonces, cuando utilizamos estrategias de nuevas tecnologías o de experiencia significativa, yo me iría por la de experiencia significativa. Y es de que siempre que vayamos a hacer algo debemos dejar una imagen en el muchacho y la trascendencia que tiene ese conocimiento nuevo en aplicarlo a contexto. O sea, hay que llevarlo inmediato. O sea, si yo puedo utilizar un recurso tecnológico, lo mejor es que sea esa memoria visual la que esté estimulando inmediatamente. Es cierto, la experiencia significativa. Ahora mencionó la pandemia del COVID-19. Tenemos otra pregunta al respecto. Desde su perspectiva, ¿cuáles fueron las falencias que se evidenciaron en el uso de tecnologías para afrontar las dificultades educativas que ocasionó la situación de la pandemia en el país? Como tal, en el uso de la tecnología, ¿qué se hizo mal? ¿O qué se dejó de hacer? Lo primero es que ningún docente, o sea, de los que trabajamos presencial, ningún docente estaba preparado para la virtualidad. O sea, ninguno. O sea, a partir de ahí ya había una gran dificultad. Es tanto, creo que los niños estaban mucho más preparados para el dominio de estas herramientas que los mismos docentes. ¿Dónde empieza esa falencia? Esa falencia está en que no se había hecho investigación de fondo en el uso de recursos virtuales. Los pocos que lo estaban haciendo, no se tomó nunca, o sea, no se había tomado nunca respecto a estudiantes que estuvieran 100% en virtualidad. Entonces, nunca habíamos entrado a este tipo de formación y de herramientas tecnológicas como para decir que habían fortalezas. Entonces, la mayoría fueron debilidades. Y te podría mencionar muchas. O sea, un ejemplo, la forma en que el niño aprendió, o sea, no fue progresiva. O sea, la mayoría de las veces era repetitiva. O sea, tú enviabas un trabajo, él tú le enviabas un trabajo, él te reenviaba las respuestas, tú no sabías si no le hacías seguimiento al niño de manera de que el estudiante demostrara continuamente su aprendizaje. Por lo tanto, a nosotros no nos garantizamos como educadores de que el estudiante estaba aprendiendo o que le estaban haciendo la tarea. O sea, ese tipo de dificultades se llevó en la casa donde yo creo que en la mayoría de los hogares el niño hacía su tarea y el padre siempre estaba o le estaba ayudando o lo dejaba solo. Y eso en los dos extremos tenía que haber un acompañamiento continuo en la casa. Y si lo hubo, no lo hubo en la mayoría. Y por lo tanto el estudiante encontró el facilismo. En una era si lo podía hacer, lo hacía rápido para entrar a otro contexto. O, digamos, el padre de familia entró digamos, por su falta también de experiencia, o sea, en la educación virtual, entró también a hacer fallas, ¿no? Donde hubo una dependencia mucho mayor del niño referente a su aprendizaje. O sea, si no hubo ese apoyo, esa orientación desde la casa con las herramientas adecuadas.
y el profesor que tampoco tenía las herramientas tecnológicas, o sea, digamos, un sistema de seguimiento, digamos, una plataforma donde el estudiante fuera la primera evaluación, pero una evaluación virtual con los recursos audiovisuales correctos para que el niño pudiera demostrar paso a paso que sí estaba adquiriendo ese conocimiento, esa habilidad y destreza frente a su formación y de acuerdo a su edad. Entonces, hubo demasiada, y no solamente lo estoy haciendo en grados inferiores, sino a nivel hasta superior. O sea, estamos hablando de todos los rangos de la educación, desde lo básico, primaria, secundaria, media vocacional y universitaria. El fracaso fue enorme. Entonces, ¿estoy hablando más de la problemática o cuénteme? ¿Está bien así? Sí, claro, por supuesto. Entonces, como conclusión de lo que dijo, tenemos una pregunta con respecto a los docentes. Sí. ¿Usted cree que los docentes, según su experiencia, están preparados o capacitados para integrar las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Y por qué? O sea, Ya nos mencionó. yo digo que no. Yo digo que no están capacitados. O sea, ellos tienen ahorita un aprendizaje empírico. O sea, les tocó, como les menciono, a los docentes nos tocó sí o sí afrontar la virtualidad, enfrentarnos a las nuevas tecnologías. O sea, y esto nos llevó a, yo creo que de manera empírica, a fracasar en muchas cosas y de pronto pegarle a muchas otras de manera correcta. O sea, vimos que algunos conocimientos fueron mucho más fácil con cierta herramienta, digamos, una encuesta, digamos, una prueba virtual, de pronto un juego, de pronto una pregunta específica, pero en sí no estamos capacitados. O sea, todavía no estamos capacitados, eso es lo más correcto. Lo ideal es el resultado de esto. No sé si me voy a alargar un poco más a la pregunta, espero no salirme, y es que deben haber resultados científicos, o sea, deben haber, así como hay publicaciones de la pandemia, de la investigación, de cómo evolucionó el virus a nivel mundial y cómo los diferentes médicos utilizaron toda su experiencia para abordarlo, bloquearlo, frenarlo. O sea, debe haber en la educación en ese momento cantidades de resultados dirigidos a cómo la pandemia influyó en el beneficio o afectación de la producción intelectual, conocimiento y formación, tanto de docentes, padres de familia. O sea, ¿en qué hubo tanto? Ahora, no es tanto en la pandemia. Ahora, ¿qué viene en lo que estamos ahora? ¿Qué es lo que estamos encontrando? Entonces, no sé, si quieres dejamos eso para otra pregunta, porque de pronto me voy a salir del contexto, pero Sí, es cierto. sí, lo que sí ya específico es no estamos capacitados, no lo estamos. Exacto. Sí, sería interesante ver esa investigación, ¿no? Ahora, para que los docentes... ¿Cómo? No, sí, que, o sea, digamos, yo salí, o sea, ahorita mi grupo hemos venido trabajando un poco más sobre la inclusión, hemos venido trabajando un poco más sobre experiencias significativas, o sea, llevar todo conocimiento a la práctica y que eso esté ligado más a que el estudiante busque el conocimiento y no que el conocimiento lo busque a él. Entonces, esa situación de utilizar estrategias, es que me voy a salir y me preocupa. No sé si tendrás más preguntas y de pronto las vaya a tocar aquí, no sé. Dime, dale, dime, cuéntame. Si deseas, podemos seguir charlando un poco más. Dime. Listo. Entonces, ahora, los docentes los cogió por sorpresa la pandemia, ¿verdad? No estaban preparados para ello. Total. Pero, ¿qué tiene que hacer usted para convertirse en innovador e investigador educativo? O sea, para que no le pase ese tipo de cosas. ¿Y por qué es importante innovar en los procesos educativos? Bien. Esa es, creo que es una muy excelente pregunta, y es, para innovar, lo primero es que debes entender el problema. O sea, lo primero que debes es entender el problema. O sea, no podemos irnos investigador e innovador. Investigador tiene que saber de ciencia. O sea, yo siempre he dicho que la ciencia tiene un método, el método científico. Nosotros tenemos que responder a el paso a paso para entender lo que ocurre y lo que probablemente va a partir del cambio que le generes a ese problema como una solución, vas a encontrar cierto tipo de resultados.
Eso te hace científico utilizando un método. Observar, plantear el problema, responder hipótesis. Y te diría las otras. Pero lo primero es que si tú te involucras en la situación, ¿a quién vas a investigar? Entonces vas a plantear algo innovador, algo nuevo, algo significativo. Segundo, tiene que gustarte. O sea, debes estar muy claro de que para que el resultado sea significativo, debe gustarte. Y no solamente desde una parte emocional, sino que te debes involucrar en la situación que está el investigado. O sea, la partícula, ya estoy de física, el elemento, el ser humano, o sea, tú debes encontrar todas las condiciones que lo rodean para que ese problema, en vez de aumentar, disminuye. O sea, claro, nosotros sabemos que desde experiencias significativas, sabemos que no existe un problema, existe una experiencia. Entonces, de pronto, ¿desde qué línea, de qué ideal estés viendo? Espero que no lo vean. El problema es una experiencia, es una situación que te lleva a algo mucho más valioso, porque el conocimiento va a fluir aparte de. Ya te dije dos razones, ¿verdad? Y diría que tercero es la herramienta. O sea, para que seas un muy buen innovador y un buen investigador, debes tener una muy buena herramienta. Y cuando hablamos de herramientas, entonces estaríamos hablando de recursos que no solamente son tecnológicos, sino que también tienen recursos intelectuales. O sea, un ejemplo, yo sin la matemática no puedo hacer nada, yo soy matemático físico. Y cuando me metí en investigación, cuando estuve en investigación me di cuenta, ven acá, es que la estadística la uso mucho, muy bonita. Tener encuesta y decir, pero es que yo me baso en esta encuesta y yo tengo un resultado, tengo una evidencia. Claro, y a veces hablo con estudiantes, con investigadores de tipo cualitativo, cuantitativo y mixto, y te das cuenta que, oye, una de las más difíciles es la cualitativa, ¿no? Porque como la recolección de la evidencia cualitativa es rigurosa, tiene una forma, tiene una estructura, pero es la que hace más humano, ¿sí me entiendes? Entonces es una de las que no tengo tanto poder y uno dice, me llamaría la atención cómo trabajar con ello, ¿ya? Entonces, si hacemos tipos de métodos inductivo-deductivo, pues los procesos todavía serían más rigurosos, serían más trascendentes y vemos que dejaría más impacto. Entonces, o sea, uno es de que, sí, porque voy a colocar la esencia, o sea, un ejemplo, te voy a decir un ejemplo. Yo trabajé con que a los muchachos no les gustaba la física, ¿no? O sea, ¿a quién le gusta la física? Nadie. O sea, aunque lo usan todos los días, no les gusta la física. ¿Por qué? Porque se ha vuelto muy teórica, todo lo quieren o sea, cuidado con el paso a paso, cuidado usa matemática, que esto no lo sé. Pero cuando entras a jugar con un fenómeno y tú dices, oye, ven acá, o sea, con ese experimento yo puedo visualizar una teoría que de números, de letras, pasa a un fenómeno y este fenómeno se aplica y lo puedo usar en cualquier lugar de mi vida. Entonces te das cuenta de que comienza a gustarte, ¿no? Y que a las otras personas también le parece interesante de que en tu vida diaria esa asignatura te va a servir para la vida, te va a servir para algo. Y tú dices, ok, entonces necesito aprenderla. Entonces involucra, mira que te estoy dando los 3 pasos, o sea, primero, ponerte en la situación de lo que ocurre con esa realidad del conocimiento. Segundo, de que tiene que gustarte, o sea, o si no te gusta, pues te toca. Un ejemplo, yo explico fuerza centrífuga, fuerza centrípeta, la utilizas en una lavadora, la utilizas cuando vas en un vehículo, la utilizas en diferentes contextos y ves que la fuerza centrífuga existe. Entonces, si no te gusta, te toca entenderla, porque puede pasar algo, ¿no? Puede surgir fenómenos donde por no entenderla puede ocurrir un accidente. Y ocurre mucho cuando no se entiende esos conceptos. ¿Y qué aparatos utilizo? O sea, entonces ahí viene lo que es la herramienta. ¿Qué aparatos utilizo para que sea significativa el dominio de ese fenómeno, de esa teoría? O sea, ejemplo, ¿qué tal que a mí me expliquen fuerza centrípeta, centrífuga con robótica? O sea, donde un vehículo que vaya con cierta velocidad yo lo controle aquí y si me paso de esa velocidad se sale de la trayectoria curva, se mantiene. Entonces, estoy utilizando herramientas que puede ser, entonces para eso necesito integrar otras asignaturas, como digamos la mecánica diferencial, como el pensamiento computacional, lo que
lo que puede ser algoritmos, diagramas de flujo, digamos el ensamble. Entonces en este caso voy a tener algo de STEAM y STEAM. Entonces el estudiante va integrando más conocimiento de acuerdo a la necesidad de conocimiento. Creo no está completo, creo que le faltaría, como todo conocimiento, no siempre es 100%. De pronto solamente explicamos algo tan reducido que tratamos de modelar, pero no siempre es perfecto. Y te lo digo porque todo es relativo. Einstein no dejó esa información ahí incompleta. Y creo que sí la dejó incompleta. Sí la dejó incompleta. Dime, Isaías. No, es una muy buena respuesta. Sí, hay que tener en cuenta el contexto y lo del estudiante para tener en cuenta, para poderle enseñar, ¿no? Después de todo. Ahora tenemos otra pregunta. Sabemos que está trabajando, nos mencionó sobre el grupo de investigación que tiene de inclusión de niños sordos. Hable un poquito sobre eso y qué ha aprendido en este proceso y cómo ha utilizado los recursos que tiene para llevarlo a cabo. Bien, trabajamos inclusión educativa y lo primero es explicar, bien, les explico. Trabajamos con ondas conciencias desde 2017 y trabajamos dos grupos de investigación. Uno que se llama CSI Nexor y otro que se llama Robotic Nexor. Son de los niños siendo investigadores. Nosotros somos co-investigadores, apoyamos el proceso de formación de los muchachos en investigación. Inicialmente con el primer grupo trabajamos lo que fue solo ciencia. Trabajamos invernaderos automatizados y es en Cartagena. O sea, los invernaderos son en zona fría y trabajamos invernaderos en una zona caliente. ¿Qué trabajo ese invernadero? Trajo que los muchachos que no les gustaba la física comenzaron a involucrarse un poco más con programar, con sistemas de control y automatización. O sea, ¿cómo es eso de utilizar software, tarjetas programables, sensores y actuadores para crear una estructura, para dar respuesta a un problema? ¿Y cuál era el problema? Era un vivero escolar que se olvidaba en cierta época porque todo el mundo se iba de vacaciones, el vivero quedaba solo y se secaban las plantas después que veníamos. Dar respuesta a ello hace que los muchachos se den cuenta que son capaces o sea, porque al ir evolucionando en la participación por competencias, demostraron que ellos eran capaces de, primero, de que el sistema funcionara, segundo, de utilizar el método científico para comprobar de que esa solución al problema de sequía de las plantas, más la necesidad de hacer reforestación en la ciudad porque el mangle lo estaban talando y estaba desapareciendo en algunas zonas insulares. Entonces vimos que hubo un contexto mucho más global y que los muchachos fueron evolucionando en diferentes concursos, tanto que se obtuvo una representación internacional del grupo representando a Colombia en Argentina. Entonces eso llevó a que los jóvenes antes de pandemia construyeran ese tipo de resultados. Segundo, se dio otra idea, como que, bueno, ven acá, ya manejamos algunos conocimientos base, que era sobre sistemas de control y automatización. ¿Por qué no llevar esto a los chicos con dificultad? O sea, vamos a hacer, o sea, estamos en una escuela inclusiva porque habían niños con dificultad auditiva. ¿Por qué no le llevamos a ellos para ver qué tanto se pueden integrar? Porque hacemos encuentros de robótica y ellos nunca participan. Y vamos a llevárselos a ellos. Entonces nos dimos a la tarea de comenzar a utilizar el pensamiento computacional, la robótica, los sistemas de control como estrategias. Y inicialmente, pues la barrera fue el lenguaje. Nos tocó al menos comenzar a aprendernos básicos como saludar, buenos días, buenas tardes, aprendernos la seña que representa mi nombre, o sea, cómo me ven a ellos como una seña, o sea, aquí el peinadito aquí hacia el lado, entonces ellos hacían, y ya uno va, luego tenía que, hay que hacer una tabla de lenguaje
en ese caso respecto a la seña para cada elemento dentro de la robótica, porque no lo hay. O sea, digamos, ven acá, pásame ya la microbit, pásame el Arduino, pásame la tarjeta esa. Entonces tenía que diferenciarlo, entonces había que hacerle señas. Entonces tenía que utilizar un lenguaje nuevo para hacer inclusión. El detalle es que siempre tenía que tener el intérprete. Entonces mira, ahí lo que habla, las preguntas que me hiciste ahí atrás surgen aquí nuevamente. El docente está capacitado para crear, o sea, para crear un ambiente correcto de innovación educativa para inclusión de niños con dificultad auditiva. Entonces tú dices, yo no estoy capacitado, ¿quién hace eso? ¿Sí me entiendes? Y si lo hacen algunos por allá, y no está en mi contexto. Entonces entra aquí lo importante de ser investigador. O sea, seguimos trayendo mucha más información donde, o sea, siempre el que sale beneficiado, si nosotros hacemos investigación, o sea, todos deberíamos ser investigadores e innovadores. Claro, con ese sentido, ese gusto, porque el otro esté al igual que tú o mejor. Sí, y eso es el sacrificio que uno hace como maestro innovador. Entonces, cuando tú haces algo, no es para darte mérito, para darte premios, para darte títulos. Al final, eso queda a un lado. ¿Por qué? Porque se llama la inercia de la investigación educativa. La inercia de la investigación educativa es que tú siempre vas hacia arriba. O sea, nunca resta. O sea, eso no aplica a números enteros. Aquí nunca resta. Siempre una situación con demasiada dificultad arroja un resultado mucho más amplio de lo que la experiencia significativa te puede dar. Tú siempre tienes que estar escribiendo continuamente para que lo que escribas siempre tiendas a mejorarlo. Bueno, entonces, cuando empezamos a invitar a los chicos, hasta ahí fallamos, porque yo le digo, vamos a invitar a algunos niños con dificultad auditiva, como estamos apenas recién entrados de pandemia. Los niños con dificultad auditiva, nada más invitamos como a 5, eran 7. Y habían como 26. Entonces la pregunta de los demás era, ¿pero por qué solamente invitan a 6 o 7? ¿Por qué no invitan a todos? O sea, todos querían participar de la investigación. O sea, ¿por qué? Porque los chicos primero se sintieron, los 7 que estaban ahí se sintieron como los reyes. O sea, los atendíamos, o sea, ahí vengan, aquí tienen su puesto, tienen su silla. O sea, no habían utilizado un computador. O sea, entonces al comenzar a programar, tenían que comenzar a utilizar el programador. Y cada niño con dificultad auditiva tenía un acompañante para que la evolución se notara. O sea, dónde iba la conexión, dónde iba, si era programación por bloques o programación por C++. Entonces tenía que decírselo dónde estaba la falla. Como había que tener un traductor inmediatamente, o sea, el intérprete tenía que estar acompañando cada mesa. O sea, eso es un trabajo arduo, es bastante dirigido. Y noté de que los muchachos me preguntan este año, porque eso fue el año pasado a finales, que apenas llegamos, y ya estamos a punto de empezar eso. Espero que esta semana ya comencemos a hacer nuevamente la etapa de promoción e invitación a los chicos. Esperemos que podamos tener a más, pero lo importante es que antes de que vayan muchos, es mejor que el resultado el dominio sea máximo y no con una investigación donde no tengamos mucha cobertura y poca calidad. O sea, lo que queremos es que el resultado sea más significativo y que el docente, en ese caso, debe estar capacitado. O sea, para hacer inclusión debe estar muy, muy capacitado. No podemos estar trabajando a nuestros chicos aislándolos cada vez más y más. Y eso, les estoy hablando de inclusión con dificultad auditiva. Ahora imagínense los otros, o sea, donde hay niños con un bajo nivel cognitivo. Y estos chicos todavía los tenemos mucho más aislados, y las configuraciones que tiene la sociedad frente a este tipo de resultados. Imagínate, hay personas que son oyentes, no tienen ninguna dificultad cognitiva, y aún así tienen mucha deficiencia. Entonces la escuela está llegando a que tenemos que estarnos capacitando continuamente, así sea a nivel virtual. O sea, lo que ustedes están planteando es cierto, como para ir dando de pronto aquí unas conclusiones. Tú entras a una plataforma y ahorita tú puedes hacer cursos gratuitos
a nivel virtual. Y lo que hoy en día, o sea, lo que va a ocurrir de aquí en adelante, lo fuerte lo van a estar teniendo las nuevas tecnologías desde la virtualidad, desde la distancia, de la innovación. Así que, ¿qué más que invitarlos a todos a trabajar en ello? No sé si les terminé de explicar o faltó algo a la investigación y es, ¿qué arrojó el resultado? No crean que fue perfecto, o sea, no, la mejoría de los muchachos, o sea, una de las preguntas que nos hacíamos es, ¿qué ganamos con esto? Uno, de que lo primero cambiamos el concepto de que el niño sordo o el niño con dificultad auditiva fue capaz de interactuar con las herramientas tecnológicas propias de la robótica educativa, propias de los sistemas de control. Dos, de que asimiló, o sea, mira, trabajamos con ultrasonido, o sea, algo que ellos no conocen, o sea, nunca lo han experimentado, no tienen el sentido de escuchar. Entonces, ¿cómo entender el concepto de onda sonora en un efecto donde ellos nunca lo han vivido? Y eso es inclusión. Eh, y no sé, Claro. yo creo que es una experiencia muy bonita y te digo, si aquí seguimos hablando, aquí vamos a durar mucho más tiempo, así que lo que ustedes pregúntenme que yo les voy respondiendo con el tiempo. No, muchas gracias, muchas gracias. No, ya esas eran todas las preguntas. Es muy interesante ese proyecto porque notamos que tuvo que incluir las TIC al enseñarle programación a los muchachos, ¿cierto? Señor, A, así a es. los que tienen. Imagínate, había que crear videos tutoriales, o sea, había que estarle creando videos para crear, tú sabes, los videos hay que utilizar mucho software, muchas aplicaciones que hoy están en la web, o sea, y el fuerte no era yo, el fuerte eran los muchachos que están en bachillerato, que utilizan TikTok, utilizan, no sé, Camtasia, Power Direct, o sea, utilizan una cantidad de videos. Y hoy en día, o sea, la forma de la investigación es hacerlo, o sea, cuando vas a darle publicidad en el menor tiempo posible y debes hacerlo lo más específico posible. O sea, los muchachos aprendieron eso Claro, y se muestra, o sea, ¿qué se hizo? En 1 o 2 minutos se muestra la información. Claro, no es interesa, entonces aquí está en la publicación. De las publicaciones anteriores, discúlpame que me alargue otra vez, de las publicaciones, publicamos y en CSI con la cuestión del invernadero, sistemas de control y robótica, hicimos 2 publicaciones anteriores, antes de la pandemia. Y ahorita esperamos que de eso que estamos haciendo salgan otras 2 publicaciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de publicar? Mejorar continuamente. Por eso les decía, escribamos. Escribir no es difícil. Pero en educación, si vas a escribir, hazlo algo nuevo. Tratemos de no imitar. De no imitar, bueno, imitemos lo bueno. Pero tratemos de no imitar, sino tratar de innovar. O sea, hagamos algo que verdaderamente yo quiera, que de pronto me lo estoy imaginando, y mira a ver qué sacas. O sea, lo mucho que puedes perder es un tiempo, pero luego te vas a hacer fuerte en investigación con los métodos, con las técnicas, con las herramientas, con la experiencia, con la forma de escribir, con la forma de publicar. Hay cosas, a veces no te las vas a ganar todas, decía el año pasado. Me meto en concursos y a mí me dicen, o sea, a veces uno se vuelve loco porque a veces muchachos quieren experiencias nuevas. Y les dije, vamos a meternos con este proyecto a participar en Mintic, en MinCiencia, con Onda, o sea, uno se mete en uno y el otro y los muchachos, sí, vamos, pero a veces terminan ellos liderando todos los procesos. O sea, que estos jóvenes del mañana o, estas nuevas generaciones, hay que hacerlas responsables de su conocimiento y de su experiencia en el crecer día a día. Entre más herramientas estén usando con el día a día, ellos van a ir creciendo un poco más. así es. Muchas gracias, doctor Edil, por compartirnos su experiencia y por su tiempo y su disposición también. Le agradecemos de verdad. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, correcto.
Sí, sí, Camila. STEAM y STEAM, ¿no? Ciencia, tecnología, matemática, STEAM, matemática y tecnología e ingeniería. Son cuatro. Y la quinta vendría siendo artística. O sea, es la forma de integrar para, visto desde otra, o sea, esas áreas aportando a un nuevo conocimiento. Entonces, cuando entramos a utilizar diferentes fortalezas de conocimiento a un proyecto, eso hace que el estudiante tenga que poseer dominios previos a ello. Pero si no hay preconcepto, podemos estimular desde la misma experiencia significativa para que el concepto se dé. Entonces, que si lo he usado en cantidad, Camila. O sea, lo que más he usado es STEAM. O sea, he utilizado matemática, física, ingeniería, porque pues hay la programación, el pensamiento computacional, eso casi que está desde la ingeniería de sistemas, esa, la construcción de un robot, ingeniería mecánica, etcétera, etcétera. Entonces tú utilizas tienes que ir a libros, o sea, a veces descargamos libros o se compra material bibliográfico para, digamos, hay conceptos que yo ni siquiera yo he dado. Y hemos utilizado conocimientos de ingeniería que no lo podemos, supuestamente, no se puede dar de acuerdo a un DBA, un derecho básico de aprendizaje o a un estándar de educación en ese punto, pero de pronto uno lo da como básico, pero si tú lo profundizas y lo enfocas un poco más, pues el estudiante cuando llegue, o sea, es tanto, ya sale del bachillerato y sabe para dónde va, sabe lo que quiere, qué es lo que le gusta. Y ya nosotros le estamos dando al joven del mañana, le estamos diciendo, es que el camino es lo que te gusta, o sea, tú haces lo que te gusta. Hay muchachos que claramente, porque yo, la niña, me acuerdo que la que fue a representarnos a nivel Argentina, ella decía, profe, a mí no me gusta la ingeniería. O sea, tú ayudas a un muchacho a decidir su vocación. Hay muchachos que te dicen, a mí me gusta la moda, me gusta la administración, me gusta la economía, etcétera, etcétera. Pero tienen claro, y ese es el objetivo. Como hay otros muchachos, o sea, digamos que te dicen, yo voy por ingeniería sí o sí, porque esto es lo mío. Hay un muchacho que iba a estudiar medicina, sacó una beca y se inscribió para medicina y no pasó, y ahora es ingeniero de sistema. Y dice, menos mal, o sea, ocurrió lo que ocurrió, ya tengo claro para dónde voy. Entonces, las competencias STEAM, o sea, es desarrollarle las habilidades a esos muchachos en esas diferentes áreas, aprovecharlas para que genere una experiencia significativa a los recursos que tenga, sean de tipo tecnológico, sean de tipo humano, sean de tipo social, porque aquí hay que integrar todo, hay que integrar comunidad, hay que integrar padre, familia, docente, administrativo, escuela, para que los resultados se vean. Y es tanto, a veces no tenemos que amarrarnos a que todo es una hora en clase. O sea, el muchacho, tú tienes que llevarte para la casa, o sea, tú tienes que mantenerte continuamente en este proceso de formación. Eso lo hace a él tener mayores compromisos en el proceso. No sé, Camila, si está bien. Cuéntame. ¿Faltó algo ahí por...? ¿Te ayudó? Te ayudo en eso. Primero, MinCiencia
con el Consulado Británico, desde el 2018 comenzaron a preparar docentes de instituciones públicas y ahorita están preparando privadas con el pensamiento computacional, lo que es la microbit, la programación básica, algoritmos, etcétera, etcétera. Y ahora se involucró Minty, que también estuve en otro proceso ahí. O sea, trato de estar capacitándonos o simplemente mirando qué estrategias usan para hacerla mejor y así también yo llevarla a la escuela, ¿no? O sea, porque es que no nos podemos quedar sentados ahí esperando como que ya yo lo hice, yo no hago más, ya estoy aburrido de eso, que a veces es un pensamiento errado, porque ya ahí se pierde el segundo punto que les mencioné. Si no hay gusto por hacer algo, no hay, o sea, no vayas que no estás, o sea, estás estás en el lugar equivocado. ¿Ves? Si, o sea, si tú quieres verdaderamente hacer de lo que, valga la redundancia, si tú quieres hacerlo mejor, tienes que estar involucrado 100% en eso. Y si tienes que seguir tomando herramienta, ojo, y no siempre uno es el centro, o sea, hay que estar escuchando. Espero que en algún momento podamos hablar más en presencial y decir, mira, esta es mi experiencia, yo quiero eso. Y tú te das cuenta de que, ven acá, te falta eso, puede ser esto, puede ser lo otro. Y uno siempre le da tics, pero solamente es como una nueva varita en la escalera. Tú sabes que tienes que completarla, entonces cada vez tienes que colocar un peldaño más para que puedas seguir subiendo. Y eso no solamente lo coloca una sola persona. Siempre el trabajo en equipo es significativo. Por eso esas competencias de STEAM están ligadas a que el niño aprenda a trabajar en equipo. Hay estrategias de trabajo en equipo. O sea, si un niño está trabajando allá en su código y no le da, en cambio al otro niño sí le da, ahí hay una estrategia importante y es, o sea, no es copiarse, eso se llama, tengo que buscar una solución a mi código, o sea, tienes que buscarlo, el otro no te lo va a decir, o sea, tú puedes ir y decir, ven acá, a ti sí te está funcionando, ¿por qué a ti sí y a mí no? Entonces, utiliza una estrategia de comparación, y la mayoría de las veces nosotros nos equivocamos con que a veces le hacemos un daño al niño y decirle, te estás copiando. O sea, si tú me lo colocas igual a como lo tiene el otro niño, o sea, es una imitación, pero le resultó, pero encontró el error. Entonces, ¿qué es más importante? O sea, en el código, en ese caso, tú dices, que encontró el error, y si encontró el error y le dio una solución, entonces el niño no se copió solución. ¿Y cómo lo hace? Primero yendo a un equipo de trabajo, o sea, que aprendes a que todo el que está a tu alrededor es un equipo de trabajo. Y si nosotros lo vemos tan radicalmente, entonces a veces nosotros como docentes somos los que estamos mal formados. O sea, no nos preparamos para crear una estrategia innovadora, sino que simplemente vamos a seguir, si la seguimos basando en estrategias rudimentarias y estrictas y totalmente sesgadas, no vamos a llegar a ningún lado. O sea, ahí creo que muy buena, Camila, es la innovación necesita un cambio de raíz de nosotros como investigadores. Necesitamos un cambio de raíz. Y si tú esperas que las cosas funcionen, claro, lo que se hizo antes es valioso. Hay cosas que necesitan rigurosidad, pero hay otras que no. Entonces necesitamos adaptarlas. Muy bien, Camila. Yo lo daría como camino largo, Camila. Camino largo. ¿Sí? No es arduo, no es repetitivo, no es camino largo. Y es espectacular. O sea, no deje pasar ningún momento de ese camino sin entenderlo muy bien. O sea, porque a veces ese camino a veces hay que repetirlo. Y, o sea, año tras año repetimos diariamente. Y decimos otra vez lo mismo, o sea, y hacemos de nuestra experiencia algo significativo, pero otra vez lo mismo, o sea, yo en esto llevo ya, o sea, aunque
no, ponle 16 años, y siempre he tratado, o sea, siempre he ido pasando de lo más estricto a lo más significativo. Y otra cosa, y es porque les iba a decir desde el principio, imagínate, se me olvidó, y es de que el ser humano ha evolucionado. ¿Y por qué el ser humano ha evolucionado? Porque se ha adaptado. Entonces, nosotros, el detalle es que hoy en día el maestro entra, no se me va a olvidar, el maestro, o todo ser humano, entra en una zona de confort, se siente cómodo con lo que dice, hace, pero cuando necesitas hacer innovación, tienes que salir de esa zona de confort, y todo tiene que cambiar. O sea, cuando entra a cambiar tu zona de confort, ocurre eso. No me queda tiempo, siempre saco excusas, siempre busco que otros lo hagan, siempre, o sea, siempre. Y al final ocurre algo ahí dentro de ti que se llama liderazgo. O sea, tú debes ser líder del proceso. Ah, que esperas que otro lo haga, ¿no? ¿Por qué? Y si el otro no se le da por liderar, y si el otro y el otro ninguno lidera, entonces los procesos de liderazgo comienzan a fallar y se cae un proceso. Entonces, la única forma de que Steam exista es que el trabajo en equipo es mucho más fácil y rápido. Pero ojo, todos tienen que ser líderes. Ah, que después, que todos tienen que trabajar al mismo ritmo, que todos tienen que dar resultados, algunos más fuertes, otros menos intensos, pero luego eso cambia, esa estructura cambia. Entonces, ahí es donde hay que trabajar muy, muy claro todas las estrategias metodológicas y pedagógicas significativas para que el resultado sea el más valioso, no el único, ni el mejor que otros, porque la idea tampoco es comparar, porque cada investigación está apta y dependiente del contexto de la investigación. Sí, o sea, no que mi investigación fue buena, sí, excelente, diría yo, en un lugar donde no hay un computador, donde no hay, o sea, por eso se le da tanta trascendencia a lo rural. Lo rural no tiene conectividad, no tiene nuevas tecnologías, entre comillas, o entre comillas, porque hay unas que están muy bien, pero hay otras que no tienen ningún recurso. Los estudiantes no tienen ninguna herramienta para llegar a la finca, que les toca trabajar, que les toca dedicar máximo de tiempo, y cuando llegan a la escuela aprovechen ese tiempo. Entonces la investigación está arraigada al contexto. Y si no lo tiene, entonces mi investigación, yo digo, yo estoy en la ciudad, estoy en el centro de la ciudad, mis estudiantes tienen todos los recursos, ¿cómo que no se puede dar un muy buen resultado? Pero hay otros que no lo tienen, ¿ya? Entonces, por ahí vamos generando nuestra investigación mucho más amplia y con mayor trascendencia hacia los estudiantes. Bueno, muchísimas gracias al doctor Edil Melo por concedernos esta entrevista, y como él nos invita a ser más investigadores, tenemos que ser más investigadores para poder innovar en el aula de clase. Muchísimas gracias, doctor Edil Melo, compañeros, que tengan todos una feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaí.